Dímelo mundo, ¿qué está pasando? Este que les habla es el Adi. Y esto es La Opinión de Podcast. Estamos aquí. Voy a comenzar voy a hacer este podcast. Más que un podcast, es como una descarga, ¿verdad? Que me tengo que sacar. Gracias a Dios que los podcasts existen. Para uno poder, ¿verdad? Sacarse esto del pecho, porque en verdad que es impresionante, mano, lo que las cosas que están pasando y cómo los líderes, ¿verdad? Están actuando. En la barbería hoy tuve una discusión, ¿no? ¿Sabes? Estábamos hablando de un tema que, ¿verdad? Estábamos hablando que donde los policías jodían más, si era aquí o en la Florida, y de esa conversación surgió un tema que voy a hablar más adelante, ¿verdad? Pero del tema que voy a empezar a hablar es el tema de nunca acabar. Y es el tema de dónde es mejor, si en Whistler o en la Florida. Mucha gente va a estar de acuerdo y me van a decir, tú estás loco, la Florida, claro, por el clima. Pero aquí también el verano es heavy, tú sabes. Aquí no es que no tenemos verano, tú sabes. Y las 3 estaciones es algo que a mí en lo particular me gusta. Nunca he tenido la oportunidad de vivir en la Florida, pero sí he visto que muchos amigos que se han ido para la Florida, han regresado. Mucha gente que se han ido para la Florida han regresado. Y por eso es que yo digo que algo pasa con la Florida, que la gente regresa, ¿verdad? Y he escuchado que, y no es tirándole, tú sabes, hablando mal de la Florida, porque la Florida me imagino que es precioso. Pero surgió esta discusión, él estaba molesto, porque más que nada estaba molesto porque un policía pues lo detuvo. Saludos, ¿sabes de quién estoy hablando? Y estaba molesto, pero pues no es culpa del policía que tú estés, ¿verdad? Andando, ¿verdad? Que no estés en la ley. Pero el tema es más sobre dónde es mejor vivir. Y tengo también este tema con otro amigo mío, y yo me puse a averiguar. Lo primero que averigüé sobre la Florida es cuánto es el salario mínimo, y me sorprendí. Me sorprendí con esa data de la Florida. No, hombre, ¿qué sido aquí? Ay, Dios mío. Y me sorprendió que en la Florida las personas ganan el sueldo, el salario mínimo en la Florida es de $11. Pero yo estaba buscando aquí más abajito, ¿verdad? Y estaba leyendo aquí los trabajadores, dice, los trabajadores en promedio ganan 11.92, esos 12 pesos. Y el 10% de los trabajadores ganan 10.63. Menos por hora, 10.63 menos por hora. Y el otro 10% de los trabajadores ganan como a 15 pesos, ¿verdad? O más. Me sorprende ver que ¿verdad? Que tengan estos números. Entonces leí más abajo y dice que el salario mínimo lo van a aumentar en el 30 de septiembre a $12. En Puerto Rico creo que está a 9 algo, y $12 no está mal para vivir en la Florida, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de qué sitio es mejor, tenemos que hablar de cuánto te vas a ganar por un trabajo normal. Tú sabes, estamos hablando de un trabajo de un trabajo normal, no si tú tienes skill o eres barbero o eres carpintero, electricista, no trabajos así, sino trabajos normales. Y me dicen que en la Florida no hay factoría. Por ese lado, pienso que aquí es mejor, ¿verdad? También hay que hablar sobre la calidad de vida. Allá es más barato, me imagino, pero tampoco tan barato como era hace unos años atrás. Ahora está un poco más caro. Eso es lo que he escuchado. Y déjame ver cuánto cuesta rentar un apartamento en la Florida. Porque aquí es caro. Aquí están los apartamentos ahora mismo. Hicieron un parque. Están remodelando un área aquí cerca.
Y simplemente por hacer ese parque, como si a mí me gustara la pelota, los landores empezaron a subir la renta y se volvieron locos y se han vuelto locos subiendo la renta desde que empezaron, desde que hicieron ese parque, porque ya está hecho. Y más en esa área donde está situado el parque, se volvieron locos los landores subiendo renta, pero ya es en general. La renta en general, la comida está cara aquí también como el DH. Aquí en Massachusetts, por lo menos en Worcester, que es donde yo vivo, ya tú no puedes hacer unos encargos con $200 porque no compras casi nada. Está bien, bien caro. Y no sé si en la Florida pues la comida es barata, vuelvo y les digo, no, nunca he tenido la oportunidad de vivir. Pero sí, aquí la renta está súper cara. Un apartamento de un solo cuarto te puede costar hasta $2,000. ¿Me entiendes? Pero entonces hay que ver cuánto uno gana aquí en Massachusetts. So dice aquí, coño, pero en la Florida está caro, pero hay que también poner el sitio. Déjame poner, porque el Miami, si pongo Miami. A ver Orlando. Vamos a poner en Orlando. Entonces vamos a comparar, a ver, porque si uno va a hablar de dónde es mejor, uno tiene que poner todas esas cosas, ¿verdad? La vivienda, seguro, del seguro médico, todo. Entonces vamos a ver. Si escuchan un ruido en mi barriga que tengo hambre. Bueno, apartamentos en Orlando. Esto es en Orlando, ¿verdad? Fíjate, estaba viendo ahí. No está tan mal. One bed. Aquí dice, pero coño, pero estos apartamentos están cabrones. Yo como que vi algo aquí. Espérate. Esto está muy de lujo. Le enseñan apartamentos normales, están enseñando apartamentos de hoteles. Ok, aquí está lo que estaba viendo. Ok, dice aquí apartamentos abajo de los 800. Vamos a ver. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Si estos apartamentos cuestan eso, en serio, 139 pesos, ¿cómo es esto? No entiendo. Ya pero estos sitios están de guille, ¿verdad? Esto sí está de guille, pero no entiendo. Déjame ver cómo es la vuelta. Monthly rent. Diablo, cabrón. De 400 a 1000 no está mal. 1 y 2 baños. Bedroom. Bathroom son 1 2. Tiene 1 y 2 de acá. Square feet. Coño, estos apartamentos están de guille. Parece que comienzan desde 400 a 1022 dólares. Pues mira, no está mal. Para uno ganarse $12 la hora, no está mal. Digo, vuelvo y repito, es un trabajo normal, ¿me entiendes? No estamos hablando me imagino que una persona que tenga skill, que sepa hacer cualquier tipo de trabajo exclusivo, pues ganará más, definitivamente, ¿verdad? O trabaja por una compañía privada. Pero me sorprende las rentas aquí en Orlando. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver otro sitio. Esta casa, mira, esta casita, 750 pesos, coño. En serio, mira. Pues ganó la Florida. Ganó la Florida porque, incluyéndole las playas, el clima y todo eso, no hay nada que discutir. Perdí. Voy a aceptar mi derrota. Pero tampoco es que Whistler esto es malo. Tú sabes, aquí tú ganas bien, pagas mucho, pero ganas bien. Pero creo que aquí el mínimo en Whistler, déjame ver cuánto está el mínimo en Whistler. Yo creo que la Florida le está dando por pela a Whistler. Déjame ver. Vamos a ver cuánto está el salario mínimo en Whistler. Diablo, cabrón. En Whistler el salario mínimo dice que está a 15 pesos. Apply working, provide service. Y dice que los que trabajan proviéndole servicio a customer como meseros y cosas así, pueden hacer hasta 20 pesos. Pues mira, les voy a decir una cosa, la Florida por pela.
porque estamos hablando de que el mínimo es $15 aquí en Whistler. Ahí ya son 12, lo van a poner a 12 el 30 de septiembre, algo así. Y la renta aquí está a 2,000, un cuarto, loco. Ganándote 15 pesos. Está feo la cosa. Yo creo que el rumbo es para la Florida, cabrón. Los caminos conducen hacia allá. Porque en verdad, bueno, por lo menos este es el área de Orlando, no sé, Fort Lauderdale y esas partes para allá, pues no. Déjame ver Fort Lauderdale. ¿Qué otra parte? Déjame ver, no, Miami ni para el carajo, Miami tiene que ser caro. Pero no, en verdad, Orlando es donde más boricuas hay. Y me imagino que todo lo que abarque esa zona de Orlando, pues, esto, ¿verdad? Me imagino que va a ser así, de barato. So, acepto mi derrota, pana mío. En verdad que aparentemente, no aparentemente, sino ahí están los datos, la Florida. Ahora, ¿tú sabes en qué parte, por qué lado pienso que la Florida no está bien? Es por el lado de los planes médicos y la salud. Por ese lado, creo que por la salud, no, aquí sí, porque aquí hay mejores doctores. En cuestión de la salud, pues yo creo que Whistler lo patea bien pateado. Pero, coño, está bueno la vuelta. Si uno puede pagar un seguro, si no son tan caros los seguros médicos, déjame ver el seguro médico en la Florida, cómo es la vuelta. Déjame ver el seguro médico en la Florida. ¿Cuánto cuesta un seguro de salud en la Florida? ¿Cuánto cuesta? Vamos a chequear. Los precios de un seguro médico dependen del tipo del plan que se contrate. Los seguros de Obamacare tienen costo, tienen Obamacare de $0 a $60. Y un plan de salud privado cuesta de $300 a $1,000. Pero aparentemente tienen seguro público, tú sabes. No es como yo pensaba que no había, que solamente era seguro privado. Aparentemente tienen servicios públicos también. Pero ya de 300 a $1,000 está cabrón, de caro. Y anyway, pues perdí. Acepto mi derrota. La Florida está mejor. Ya los voy a ver lavando mierda. Sí, está bien. La Florida está mejor y Dios quiere y yo me pueda, ¿verdad?, mudar para allá, porque en verdad la Florida es otra cosa. El clima, todas las playas, toda esa vuelta hay mucho boricua. Y me han dicho que yo como barbero allá me puede ir bien. So, hay que ver. So, seguimos así con esa discusión. Y les había comentado, ¿verdad?, que la policía lo había parado. Y en eso del que me cuenta que la policía lo había detenido, lo había detenido, es que surge el otro tema de este individuo, el gobernador de la Florida. El tipo se llama Ron DeSantis. Este tipo yo creo que ni americano es, republicano. Pues este individuo que está aquí, este profesor que está aquí, los otros días, hacen como 2 días, vi la noticia, que legalizó las armas en la Florida, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué tú me estás diciendo? Yo no lo podía creer. Entonces estamos hablando de que tú la puedes comprar en cualquier lugar, puedes comprar un arma y es legal. Es como decir a la marihuana. Tú sabes, a la policía allá, si te coge con un arma, no te puede hacer nada. Así mismo, como si fuera la marihuana. Es totalmente legal y yo me quedé bruto cuando yo vi esta noticia, porque yo dije, ¿por este tipo qué le pasa? ¿Cuáles fueron sus razones? Porque al contrario, tú tienes que sacar las armas, porque con todas más fucking masacres que están pasando en este país, ¿cómo tú vas a poner más armas, sabes? Legalizar las armas, lo que tienes que hacer es lo contrario, ¿sabes?
pongo una ley que las personas no puedan tener armas. Y este pescuezo de mangle hizo todo lo contrario. Y en la Florida hubieron las dos masacres más grandes que han habido fueron en la Florida. Escuela esa en la high. Y este tipo se pone con esa estupidez. Entonces, aparte de que pone las armas legales en la Florida y pena de muerte. O sea, no tiene sentido. Hay pena de muerte, tú legalizas las armas. Entonces, se va a formar un crical porque, imagínate, ahora cualquiera te puede sacar un arma, por lo menos en la Florida, ¿verdad? Te puede sacar un arma y darte un tiro. Me imagino que usarla, pues, coño, sería el colmo, ¿verdad? Pero tener armas, ¿sabes? Sin licencia, eso va a ser un desmadre en la Florida. Y eso es lo que preocupa en el tema de la Florida. ¿Sabes? La seguridad. Dije ahorita que la Florida le daba ganas. O sea, dije ahorita que perdí, pero me voy a quedar un poquito para atrás porque le estamos ganando por salud, por el lado de la salud y también por el lado de la seguridad, porque aquí la policía no vacila, papá. Aquí no. Si hay un sitio seguro que no hay crimen, digo, hay crimen, pero no es como una cosa así que hay mucho crimen, es aquí en Worcester, Massachusetts, y creo que en Massachusetts en su totalidad. Y creo que por ese lado también Worcester es mucho mejor, y más ahora con esta decisión que toma este pelagato de legalizar las armas en un sitio donde hay pena de muerte. No le veo el sentido, ¿sabes? No veo, trato de pensar y decir, pero coño, habrá un beneficio que todo el mundo tenga pistola, ¿sabes? Y no le veo el sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? La policía ya sabe esta noticia, me cago en el ojo. La policía ya sabe esta noticia y es como yo le digo al pan, esto va a ir, ¿sabes? Va a ir con la mente de que la persona va a tener un arma. Entonces, como yo le digo al pana, la policía va a ir con la pistola en las manos porque si las armas son legales, todo el mundo va a estar armado. Y la policía va a tener miedo. ¿Sabes? Todo el mundo va a estar armado, la policía va a tener miedo y se va a formar tremendo revolú. Déjame buscar esa noticia del gobernador, del pelagato que legaliza las armas. Esa noticia a mí yo me quedé bruto, Ok, míralo aquí. Dice, los floridanos, la primera vez que escucho esa palabra, los floridanos podrán portar armas ocultas sin necesidad de un permiso, según la nueva ley firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Santis firmó la ley HB 543 el lunes y entra en vigor el 1 de julio. Esto está al garete. Estos tipos están al garete, mano. Esto es un algaretismo y en verdad no le veo ningún beneficio a que las personas, o sea, que todo el mundo porte un maldito, una fucking arma. Este país está lleno de mucha gente con problemas mentales. En la Florida hubieron 2 masacres terribles. O sea, hay salud mental en este país. Este cabrón viene y le dice a todo el mundo en la Florida, en un estado donde hay pena de muerte, ¿sabes? Todo el mundo puede estar armado. Está loco para el carajo. Está loco. Pero si él está loco, más loco, ¿sabes? Nosotros no nos quedamos atrás. Nosotros no nos vamos a quedar atrás. Nosotros tenemos el de nosotros. Para que ustedes sepan. Nosotros no nos quedamos atrás. Que yo te digo. El de Puerto Rico es la eminencia más grande. Dejando el tema del pelagato de la Florida a un lado.
vamos a brincar para otro pelagatranca. De un pelagato para otro pelagato. Pierluisis lo hacen como 2 días también. Estos cabrones parece que se pusieron de acuerdo. Vamos a hacer un disparate, vamos a formar un revolú. Y se pusieron de acuerdo y formaron un crical y dijeron estupideces, parece. Y el cabrón, buscando una solución para la población de Puerto Rico, le dice a las mujeres en Puerto Rico que se pongan a parir. Coño, mano, pero hay que joderse. O sea, estos son la gente que gobiernan nuestros, ¿verdad? Estados. Son la Florida, Puerto Rico, que es donde hay hispanos, ¿sabes? Donde más hispanos hay en la Florida. Bueno, por lo menos en Estados Unidos, la Florida, ¿verdad? Nueva York. Pero la Florida está, eso es hispano ya. Y Puerto Rico, entonces viene Puerto Rico, no se quiere quedar atrás. Y también viene en pan un disparate también. Yo creo que ese, peor aún. El de la Florida quiere acabar con la población y el de Puerto Rico quieren que Puerto Rico tenga más población, pero paran ahí, que se joda. Vivan del mantengo y jodienda. Están al garete. Te estoy diciendo que yo pienso que se pusieron de acuerdo. O sea, porque coño, no me jodas estos cabrones a mí. ¿Cómo tú vas a mandar a parir? ¿Cómo tú vas a mandar a parir a las mujeres en Puerto Rico? O sea, este tipo está bien loco, pues Luis está loco para el carajo, mano. Está loco. Déjame buscarlo para que lo vean. Ok, vamos a leer. Las mujeres no quieren parir, tenemos un problema serio, dice el secretario de Salud, ok. Coño, mano, fue un video el que yo vi de Pierluisi. El secretario de Salud dijo que la baja en la natalidad y su impacto en la reducción de la población puertorriqueña es un problema serio y se alineó con las expresiones del gobernador Pierluisi, quien soltó a las parejas jóvenes a tener hijos. ¿Están viendo? Como si el cabrón fuera... La gente se cree que en Puerto Rico no hay pobreza. En Puerto Rico también hay pobreza. El seguro, o sea, la salud también está jodida. La educación ni se diga, ¿sabes? Puerto Rico está jodido por todos lados. Puerto Rico deben de coger a todos esos gobernadores, a todos esos alcaldes, que tienen como 70 y pico alcaldes, cogerlos a todos y votarlos para el carajo y dejar un solo gobernador. Y para el carajo todo el mundo, y un gobernador que no tenga que ver con ningún partido. Porque que la hagan que yo no soy político, ¿sabes? En verdad yo no soy político, pero que lo hagan Estado ya de una vez. En Puerto Rico ya deben tomar esa decisión y hacerlo Estado. ¿Sabes? Que lo hagan Estado ya de una vez y no jodan más. Si salen de todos estos cabrones rojos y azules. Digo, como quiera va a haber, ¿verdad? Política, eso no importa que saque Estado. Pero pienso que es lo mejor que puede pasar. Porque está cabrón, en verdad. Está cabrón. Dice aquí, vamos a tener un país envejecido y ya vemos los problemas que hay con pacientes mayores de 65 años que pagan su seguro social y para darles un plan médico, todas las trabas que pasan. Claro, lo que acabo de decir, pues sí, qué diablo. Y ¿sabes? Ese es el seguro social. Estamos hablando del seguro social que tú lo pagas. Está cabrón. ¿Qué va a pasar si Puerto Rico no se ajusta de aquí a 20 años? Está cabrón. Es duro, dice él. Tenemos que trabajar y ciertamente, yo no veo bien, perdónenme. Ciertamente el Departamento de Salud, como parte de su promoción y prevención de la salud, promovemos el embarazo, promovemos la lactancia y promovemos todo lo que es salud dentro de un embarazo saludable. Este tipo es un imbécil, mano. La gente no quiere parir en Puerto Rico, las mujeres no quieren parir en Puerto Rico por la maldita situación económica que hay. El secretario indicó que el presente año fiscal, el Departamento de Salud tiene un presupuesto base de 1.377 millones y para el próximo año
se recibirá tantos millones que estos cabrones hablan. Eso es otra cosa de fondo federal. Mira, estos cabrones hablan de millones. Mira, 1.377 millones. 3.000 millones. 1.000 y pico. Hablan de millones, de billones. Eso es un billón. Ahí hay 1, 2, 3, 5 billones. 5 billones tú acabas con la pobreza de un maldito país. Con 5 billones tú acabas con la pobreza de Puerto Rico. Esta gente cogen ese dinero, yo no sé qué carajo es lo que hacen con los chavos. Malditos políticos estos de mierda. Se pueden al carajo todo. Y ve, así está la cosa. Estos gobernadores están al garete en Puerto Rico, en la Florida. Y vamos de mal en peor, mi gente, una guerra. Ahora mismo, ¿verdad? Rusia, Ucrania, ¿sabes? Todos los gobernadores están locos. Imagínate. Y ahora, para completar, bueno, yo no sé, lo arrestaron, ¿verdad? No sé si está preso, porque yo dudo mucho. Donald Trump, o sea, esto nunca yo no sé si había pasado en la historia, pero, ¿sabes? Un presidente también de los Estados Unidos lo arrestan, lo meten preso. O sea, los gobernadores, los líderes del mundo están a lo loco y eso. Los líderes están a lo loco y eso es índice de que va a seguir de mal en peor el mundo. ¿Sabes? La cosa no va a mejorar. Esto se va a ir a la mierda. Y es triste, mano, porque estamos viendo líderes que no tienen nada en el maldito cerebro, ¿sabes? Siempre, por lo menos en Puerto Rico, que es mi país, yo nunca he visto, mano, coño, nos hace falta un pana como el del Salvador, brother, un gobernador así. En Puerto Rico hace falta un gobernador así. Se me olvidó el nombre de cómo que él se llama, o Bukele. Nos hace falta un tipo como Bukele en Puerto Rico que haga una cárcel gigante, meta a todos estos cabrones presos, que coja el país y lo ponga a correr por la línea. Dios quiera, ¿verdad? Y no se convierta en un dictador más adelante. Pero Bukele es la bestia. Ese tipo deben de hacerle allá en El Salvador un monumento cuando él se muera, porque El Salvador estaba perdido con las maras, salvatrucha, pero perdido. Y yo sé porque soy barbero y tú sabes que aquí hay pues, personas de todos lados. Y he hablado con muchos, o sea, tengo muchos amigos salvadoreños y me cuentan lo de las maras en Salvador, y eso es triste. Era triste porque ya el tipo acabó con esa vuelta, ¿verdad? Y hace falta un tipo como Bukele que ponga a Puerto Rico, mira, derechito, y tipos así, mano, como este de la Florida. Yo no sé qué otras cosas buenas él habrá hecho, pero por lo menos esta decisión que él tomó está al garete. Este tipo está a lo loco, legalizar las armas. Está cabrón. Me da mucha pena, ¿verdad? Porque yo desde ya lo digo, Dios quiere y que no. Pero desde ya lo digo, eso va a ser un problemón en la Florida. Va a ser un problema porque es que todo el mundo armado. Eso va a ser un problema. Anyway, mi gente, hasta aquí el podcast. Gracias a todos los que se han suscrito. ¿Verdad? Comenten, porque el concepto del podcast es ese, que comenten para yo poder después hacer un video sobre los comentarios y, ¿verdad? Y leerlo. Entonces, así que por favor, comenten para que el algoritmo haga su trabajo. Entonces podamos, ¿verdad?, echar para adelante. Y anyway, estoy hablando mucha mierda. Hasta aquí el podcast, mano. Síganme en todas mis redes sociales. Adi de Barber en Instagram. Adi de Barber. Adi_de_Barber_PR en Instagram. Hasta aquí los dejo, mi gente. Esta es la opinión de podcast.